El momento en que crucé el umbral de la puerta, el grito de mi nuera me golpeó como una bofetada en la cara. Ahí estaba ella otra vez. Ya te dije que no quiero a esa vieja aquí. Mi nombre es Emily, 68 años, semi-jubilada después de décadas dirigiendo mi propia empresa de planificación de eventos. Lo que ella no sabía era que esta casa y todo su estilo de vida lujoso existían gracias a mi firma. El sol del mediodía se derramaba sobre el patio delantero, el mismo jardín que había pagado a un arquitecto paisajista para diseñar hace solo 6 meses. En mis manos llevaba una bandeja pesada de porcelana, todavía tibia, cubierta con un paño de lino bordado. Dentro estaba mi platillo signature, roast pork con salsa de ciruela, el que mi hijo Ethan había amado desde que era un niño pequeño. Corriendo descalzo por los pasillos de nuestra antigua casa familiar. Me congelé en el umbral de la puerta de la sala de estar. Mis manos, manchadas por la edad pero firmes por años de trabajo, no temblaban, aunque mi corazón se apretó dolorosamente. Llegaba 5 minutos temprano para nuestro almuerzo dominical. Siempre había sido puntual. Mi padre solía decir que llegar a tiempo era la cortesía de las personas decentes, y yo lo convertí en la regla de oro de mi empresa. Durante 40 años, había servido a gobernadores, organizado bodas para la élite, y manejado crisis en la cocina con la compostura de un general. No era el tipo de vieja que se sentaba a tejer mientras esperaba que la vida pasara. Era el tipo que construyó toda una carrera desde una diminuta cocina con 2 quemadores de gas. Pero mientras estaba parada frente a la puerta de roble de la casa de mi hijo, de repente me sentí pequeña. Como si cada logro hubiera desaparecido bajo el desprecio de una mujer de 30 años que nunca había lavado un solo plato en su vida. No la soporto, Ethan. La voz aguda de Madison resonó desde adentro. Siempre sermoneándome con esas moralidades anticuadas, juzgando cada mota de polvo, trayendo comida grasosa. Solo quiero un domingo pacífico. No la quiero aquí respirando el mismo aire que yo. Siguió un pesado silencio. Esperé la voz de mi hijo, una palabra de defensa. Algo como, no digas eso. Es mi madre. Pero todo lo que escuché fue su débil respuesta. Baja la voz, cariño. Mamá viene. Es solo el almuerzo. Intenta superarlo. Su tono suplicante del mismo hijo que alguna vez hablaba con confianza hizo que mi sangre se helara. Ajusté mis gafas, alicé mi vestido de seda y respiré profundo. El aroma del perfume de jazmín se mezcló con el olor amargo de la traición. Decidí en ese mismo instante que ellos no me verían llorar. No me daría la vuelta y me iría. Entraría, con la cabeza en alto, mi dignidad intacta, porque esta casa, aunque ellos creían que era suya, se sostenía sobre la base que yo construí con mis ahorros y mi generosidad. Empujé la puerta y entré con la sonrisa practicada que había perfeccionado a lo largo de los años, una sonrisa de acero. La misma que había usado para manejar clientes exigentes y proveedores deshonestos. Buenas tardes, a todos, dije alegremente, fingiendo que no había escuchado ni una palabra del veneno que acababa de llenar el aire. Hace mucho calor allá afuera, pero traje tu platillo favorito, Ethan. La sala de estar parecía una escena de una película barata. Madison estaba parada junto a un sofá de cuero blanco reluciente, con la cara sonrojada, brazos cruzados. Cuando me vio, sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron con un odio apenas disimulado. Alisó la falda de su vestido de diseñador, sin duda una compra de fin de semana, y forzó una sonrisa frágil. Oh, señora Emily, qué sorpresa, dijo, su tono dulce cargado de veneno. Pensé que estarías descansando hoy. Te veías tan cansada la semana pasada. ¿Cansada? Para nada, querida, respondí, colocando la bandeja sobre la mesa de comedor de vidrio. A mi edad, el descanso viene después de que esté bajo tierra.
Además, no podía dejar que Isen se perdiera su comida favorita. Isen estaba allí con la cara pálida, evitando mi mirada, jugueteando con sus llaves. Dio un paso adelante, me dio un rápido beso en la mejilla, un gesto frío y perfunctorio. Hola, mamá. Gracias por venir, murmuró, mirando a su esposa como si buscara permiso para hablar con su propia madre. Nos sentamos a la mesa. El aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Madison sirvió agua con movimientos bruscos y exagerados, los vasos tintineando juntos. Miré alrededor, pinturas abstractas, cortinas de terciopelo, una araña de cristal. Todo eso venía de mi arduo trabajo. Cuando se casaron hace 5 años, Madison insistió en vivir en este vecindario exclusivo. Isen acababa de comenzar su carrera como arquitecto y aún no tenía el crédito. Yo fui quien puso el pago inicial, quien confirmó el préstamo. Incluso les di una tarjeta de crédito de la empresa para gastos necesarios. Entonces, ¿qué has estado haciendo esta semana, señora? Emily, preguntó Madison con una sonrisa burlona mientras pinchaba un trozo de carne. Ver televisión, chismear en la iglesia con tus viejos amigos debe ser aburrido, no tener nada útil que hacer. Reconocí el pinchazo. Ella sabía perfectamente bien que yo aún servía en la junta del vecindario y mentorizaba a jóvenes emprendedores, pero quería que me sintiera irrelevante. No exactamente, Madison, dije con calma, dándome toquecitos en la boca con una servilleta de tela. Revisé algunos reportes financieros. Los números nunca mienten y nunca traicionan. Madison soltó una risa aguda. Deberías relajarte y dejarnos vivir nuestras propias vidas. ¿Todavía crees que puedes mandarnos solo porque? Bueno, ya sabes. ¿Por qué qué? Pregunté, encontrando sus ojos. Porque eres la madre de Isen, respondió, retrocediendo ligeramente antes de recuperar su compostura. Pero él es un adulto ahora. Tiene su propia familia. Tú solo eres una invitada, y a veces demasiadas visitas pueden ser agotadoras. Isen se atragantó con su agua. Madison, basta. ¿Qué? Solo estoy siendo honesta. Estoy cansada de fingir. Tu madre actúa como si fuera dueña del lugar, trayendo comida como si yo no pudiera cocinar, juzgando todo lo que ve. Necesito mi espacio. Ella necesita saber su lugar. La verdad quedó suspendida en el aire. Fea, desnuda y final. No era solo antipatía. Ella me veía como un obstáculo para su frágil pequeño reino de lujo. Odiaba que yo supiera que Isen no ganaba lo suficiente para sostenerlo. Me quedé en silencio, masticando la carne que ahora sabía a ceniza. Entiendo, dije suavemente, mi voz inquietantemente firme. Tienes razón, Madison. Tal vez vengo demasiado seguido. Ustedes dos necesitan independencia. Los ojos de Madison se iluminaron, pensando que había ganado. Exacto, respondió, su tono endulzándose con falso alivio. No es que no te queramos. Es solo que las parejas jóvenes necesitan privacidad. Tú ya viviste tu vida. Déjanos vivir la nuestra. Sí, mamá, agregó Isen, todavía sin mirarme. Tal vez podríamos vernos una vez al mes en un restaurante o algo así. Esa frase atravesó los últimos hilos de mi paciencia. Mi hijo me estaba echando de la casa que yo pagué solo para aplacar a la mujer que lo trataba como un cajero automático. Sonreí cortésmente y me disculpé para lavarme las manos. Mientras caminaba por el pasillo alineado con fotos de sus vacaciones europeas, todas pagadas con la tarjeta de emergencia, entré al baño, cerré la puerta con llave y miré al espejo. La cara que me devolvía la mirada estaba marcada por la edad, cabello recogido pulcramente en un moño plateado, pero los ojos eran agudos.
ardiendo con el mismo fuego que me había llevado a través de mi primer préstamo denegado. Era la mirada de una mujer lista para la batalla. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y navegué a la sección de tarjetas de crédito. Ahí estaba, la tarjeta suplementaria a nombre de Madison. Los gastos eran obscenos. Ropa, spas, restaurantes, joyería, todo cargado a mí, pagado automáticamente de mi pensión e ingresos de alquiler. Lo había dejado pasar durante años, queriendo que mi hijo fuera feliz, temerosa de ser etiquetada como tacaña, esperando que maduraran. Pero cuando escuché "no quiero a esa vieja aquí", algo dentro de mí se rompió. Y cuando algo se rompe, o lo descartas o lo reparas. Yo no era de descartar, pero ciertamente no seguía recompensando la prepotencia. Revisé la última transacción. 5,000 pesos gastados en un salón de lujo ayer. Una sonrisa fría se extendió por mi cara. Mi ritmo cardíaco se estabilizó como un motor cobrando vida. El dolor se había ido, reemplazado por claridad. Ellos querían independencia. Querían que yo supiera mi lugar. Bien. Les mostraría exactamente cuál era ese lugar y quién realmente era dueña del suelo donde pisaban. No cancelé la tarjeta en ese momento. Nunca actuaba impulsivamente. Era domingo. El banco estaba cerrado. Necesitaba precisión. Un golpe limpio. Me lavé las manos con jabón de vainilla, reapliqué mi lápiz labial terracota y regresé a la mesa. Madison y Isen dejaron de susurrar cuando me vieron. Parecían aliviados, victoriosos. El roast está delicioso, mamá, dijo Isen torpemente. Me alegra que te guste, respondí suavemente. Demasiado suavemente. Y tienes razón, Madison, continué. Estaba pensando en el baño y me di cuenta de que ambos tienen razón. Deberían vivir sus propias vidas con su propio dinero. Me haré a un lado, me enfocaré en mí misma, tal vez reorganice mis finanzas. Ya sabes, cosas de vieja. Eso suena perfecto, dijo Madison, sin captar la palabra finanzas. Terminamos el almuerzo en silencio. Ayudé a recoger la mesa, aunque Madison insistió en que la mucama, a quien yo también pagaba indirectamente, se encargaría el lunes. Me despedí en la puerta. El sol estaba bajando, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la casa. Miré la fachada, evaluando su condición y valor. Una inversión sólida, pensé. Nos vemos pronto, dije. Sí, cuando sea, respondió Madison, despidiéndose con un gesto desdeñoso. Está bien, cariño. Cuídate, sonreí. Subí a mi sedán gris, sencillo, fuerte, confiable, y conduje lentamente fuera de la comunidad cerrada. El guardia de seguridad en la entrada me saludó por mi nombre con más respeto del que mi hijo había mostrado en años. En el camino a casa, solo estaba yo y mi determinación. El domingo estaba terminando. El lunes venía, el día en que el mundo real giraba. El lunes era cuando las oficinas abrían, las firmas se procesaban y las líneas de suministro se cortaban. Ellos querían a la vieja fuera. Lo que no se daban cuenta era que la vieja era el pilar del mundo en el que vivían. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y preparé una taza de té caliente. Sentada en mi sillón favorito, miré el reloj. 14 horas hasta que el banco abriera. 14 horas antes de que Madison descubriera que su tarjeta negra no era más que un pedazo de plástico. 14 horas antes de que la realidad llamara a la puerta. Y esta vez no traería roast pork. Sonreí levemente mientras el vapor se elevaba de mi taza. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia siempre se sirve en una mañana de lunes. La mañana siguiente estaba inquietantemente clara, el tipo de calma que viene antes de una tormenta.
Me desperté a las 5 de la mañana tal como lo había hecho durante 40 años. Mi cuerpo mantenía su propio horario, ajeno al retiro, desconocido con la autocompasión, y completamente intolerante a la insolencia. Mientras la ciudad aún dormía, preparé mi café negro, sin azúcar, amargo, como la verdad que aguardaba. Ya no iba a la oficina todos los días. Las operaciones diarias de la empresa las manejaba mi gerente general, y yo solo intervenía cuando se necesitaba mi firma. En cambio, entré a mi estudio, la habitación que mis hijos una vez llamaron el búnker. Abrí mi laptop, el brillo de la pantalla iluminando mis manos sobre el escritorio de caoba. Ese escritorio me había visto llorar cuando mi esposo murió, reír cuando conseguí mi primer contrato gubernamental. Y calcular nóminas en noches sin dormir para no tener que despedir a nadie en tiempos difíciles. Ahora, sería testigo de una auditoría familiar. Frente a mí había una pila de archivos etiquetados pulcramente, tan organizada como un dossier militar. Tomé el marcado como hogar de Isen y lo abrí. El aroma del papel viejo se mezcló con el café. Mientras revisaba los estados detallados, vi más que explotación financiera. Vi un registro escrito de mi propia ceguera. No era solo la tarjeta de crédito. Inicié sesión en mi cuenta bancaria y comencé a sumar. Su seguro médico pagado por mí. El seguro del camión de Isen y el SUV de Madsen pagados por mí. Los impuestos de la propiedad, las cuotas de la JOA, incluso el sueldo del guardia que los saludaba cada mañana. Todo pagado de mi bolsillo. Un escalofrío recorrió mi espalda, no por el aire, sino por la fría precisión de los números. En los últimos 5 años, había derramado una pequeña fortuna para mantener viva esa ilusión. Madsen no solo vivía en una casa que nunca podría pagar. Vivía una vida entera que no merecía. Miré los cargos más recientes. 4.500 pesos en un spa, 8.200 pesos en una boutique, 3.800 pesos en un stackhouse de lujo. La última transacción ocurrió el mismo día en que ella dijo que estaba demasiado cansada para llamarme. Pero el verdadero tesoro estaba más profundo en la caja fuerte, escondida detrás de una pintura de paisaje enmarcada. Giré la combinación el día en que nació mi padre. La cerradura hizo clic suavemente. Dentro, saqué una carpeta de cuero azul oscuro. Adentro había una carpeta notariada etiquetada contrato número 45.890. Mis dedos rozaron el papel. Hacía mucho tiempo que no lo leía. Recordaba el día en que lo firmé en la oficina del abogado. Hice tan emocionado que apenas hojeó los detalles. Siguiendo el consejo de mi viejo abogado, había comprado la casa de una manera muy particular. La propiedad completa permanecía a mi nombre. Isen solo tenía un contrato de ocupación temporal renovado anualmente. Y la cláusula número 7, escrita en letra pequeña pero legalmente vinculante, decía claramente: la dueña se reserva el derecho de terminar este acuerdo en cualquier momento si el ocupante viola principios de moralidad, respeto, o causa daño a la propiedad. Sonreí una sonrisa triste pero poderosa. Respeto. ¿Gritar no quiero a esa vieja aquí contaría como falta de respeto? Creí que sí. Me serví una segunda taza de café, me senté en mi silla de lectura, la carpeta reposando en mi regazo. Cerré los ojos y me permití sentir el peso de los años. ¿Cómo había terminado aquí? Cuando la mujer que solía regatear por carne al por mayor a las 4 de la mañana se convirtió en la vieja tratada como una carga. Recordé mis manos hace 30 años quemadas por el aceite, uñas astilladas, piel agrietada por el jabón industrial. Recordé a Isen de niño sentado en una caja de refrescos mientras yo cocinaba para 300 invitados de boda. Había trabajado tanto para que él nunca tuviera que vivir así, para que pudiera estudiar, construir un nombre, tener una camisa limpia y manos suaves. Y lo logré. Se convirtió en arquitecto.
pero en algún punto del camino, borré de su mente lo que realmente significaba el esfuerzo. Lo había privado de entender que el dinero no crece en los árboles. Viene del sudor. En cuanto a Madison, era otra historia. Cuando me miraba, solo veía arrugas, cabello plateado, tacones bajos. Pensaba que mi vida giraba en torno a servicios de iglesia y dramas de televisión. No tenía idea de que solo la semana pasada había firmado un contrato de catering para 3 nuevas cafeterías industriales. No sabía que manejaba un portafolio de inversiones que haría sonrojar a su propio padre. Para ella, yo no era más que una antigüedad con chequera. Ese desprecio, me di cuenta de repente, era mi mayor ventaja. Ellos pensaban que era débil porque era vieja, tonta porque era generosa, dependiente porque buscaba afecto. Qué lamentable. No entendían que la paciencia de una mujer que construyó un imperio no era debilidad. Era estrategia. Resistí no porque no podía reaccionar, sino porque esperaba que maduraran. Pero como solía decir mi abuela, si no hay semilla, nada crecerá jamás. Me levanté y caminé hacia el alto espejo en mi estudio. La mujer reflejada allí ya no era la que se había sentido humillada ayer. Vi a una dueña, a una madre lista para administrar la medicina amarga que salva al paciente. Se acabó, Emily, dije en voz alta. Mi voz era firme, resonante en la habitación vacía. La era de las limosnas se acabó. El hotel de 5 estrellas está cerrado. Bienvenidos a la vida real. Me volví hacia mi escritorio. Era hora de hacer un plan. Esto no podía ser solo ira. Tenía que ser una lección. Si los cortaba de golpe, jugarían a las víctimas. Le dirían a todos que la vieja había perdido la cabeza. Necesitaba un golpe preciso, sutil, deliberado, que los obligara a enfrentar la realidad donde más les doliera, su comodidad y su orgullo. Tomé una hoja de papel en blanco, destapé mi pluma fuente y comencé una lista. 1. Cancelar inmediatamente la tarjeta de crédito suplementaria. 2. Detener el pago de los servicios de limpieza y jardinería. 3. Cancelar o transferir a su nombre los contratos de servicios de lujo, cable premium, internet de alta velocidad, membresías de club. 4. El golpe final, la casa. Revisar el contrato de arrendamiento. El teléfono fijo sonó. Era mi asistente, Lucía, quien había trabajado a mi lado durante 15 años. Buenos días, señora Emily. ¿Vendrá a la oficina hoy? Necesitamos su firma para el contrato con el proveedor de lácteos. Buenos días, Lucía, respondí, con un tono extrañamente ligero. Iré más tarde, pero primero necesito un favor. Sí, señora. Llame al banco y pida hablar con Robert, el gerente de cuentas privadas. Dígale que quiero cancelar una tarjeta suplementaria que termina en 45.509. La tarjeta de Madison. Lucía preguntó, con voz conocedora. ¿Debo reportarla como perdida? No, dije lentamente, saboreando cada palabra. No está perdida. Solo dígales que la titular principal decidió revocar la autorización. No se requiere razón. Entendido, señora. ¿Algo más? Sí. Llame a la empresa de personal. Infórmeles que a partir de hoy, los servicios en 432 Maple Street ya no se facturarán a mí. Si los residentes desean mantenerlos, tendrán que firmar y pagar por su cuenta. Hubo un breve silencio en la línea. Lucía siempre era discreta, pero entendía todo. ¿Está bien, señora Emily?, preguntó suavemente. Nunca mejor, Lucía. Solo estoy haciendo una limpieza de primavera, sacudiendo las viejas telarañas. Maravilloso, señora. Lo manejaré de inmediato.
Colgué y revisé el reloj. 9:15. Madison solía ir al gimnasio alrededor de las 10, luego pasaba por la cafetería por su latte de leche de almendra y avellana. Un capricho que costaba casi 6 pesos y se cargaba a mi cuenta todos los días. Hoy, ese latte tendría un sabor diferente. Cuando entregara su tarjeta, el lector emitiría ese pitido desagradable de una transacción rechazada. Pero eso era solo el comienzo. Mi mente se puso en marcha como una máquina bien engrasada. Recordé que Eisen tenía una cena programada con sus socios de negocios el miércoles, un evento anual que yo siempre patrocinaba con un buffet completo. Este año, el teléfono se quedaría en silencio. Me sentí poderosa, no con el poder de la venganza, sino con el del respeto propio recuperado, el poder de decir no. Durante años, mi sí había sido tan barato que perdió su significado. Ahora mi no valdría una fortuna. Reabrí el archivo de la casa. El arrendamiento estaba programado para autorrenovarse el próximo mes. ¡Qué conveniente! Si daba 30 días de aviso, podría modificar los términos. No los echaría. Todavía era una madre, pero comenzaría a cobrar renta al precio de mercado. En este vecindario, una casa como esa se alquila fácilmente por unos 60,000 pesos al año. ¿Tenía Eisen ese tipo de dinero de sobra? Por supuesto que no. La realidad es un espejo despiadado, y yo estaba a punto de sostenerlo justo frente a ellos. Me levanté, lista para salir y comenzar la siguiente fase de mi plan. Elegí mi traje azul marino, mi collar de perlas favorito y un par de tacones modestos pero elegantes. Apliqué mi maquillaje con cuidado, borrando las huellas de una noche sin dormir. Cuando salí, el sol de la mañana bañaba la calle en oro. Miré mi teléfono antes de arrancar el auto. Sin llamadas, sin mensajes. Naturalmente, los lunes por la mañana la vieja no existía hasta que ellos necesitaban algo. Conduje directamente al banco. Aunque Lucía ya había llamado, quería firmar los papeles de terminación yo misma. Quería ver la cara del gerente de la sucursal cuando declarara que mi generosidad había oficialmente quebrado. El aire fresco del aire acondicionado me recibió cuando crucé el vestíbulo. Robert, el director de la sucursal, se levantó de inmediato para recibirme. Señora Emily, qué placer verla. Por favor, pase. ¿Café? Solo agua. Gracias, Robert, dije, tomando asiento frente al escritorio de vidrio. Lucía llamó antes. Ya hemos bloqueado la tarjeta suplementaria. ¿Hubo algún problema de seguridad?, preguntó. Lo miré directamente a los ojos y sonreí levemente. No, Robert, llamémoslo un problema de rendimiento. ¿Rendimiento? Frunció ligeramente el ceño. Esa inversión no ha producido el retorno esperado en gratitud o respeto. Y como sabe en los negocios, cuando un activo se vuelve tóxico, lo liquidas. Robert asintió un poco confundido, pero no necesitaba entender, solo ejecutar. La tarjeta ha sido cancelada. ¿Algún otro cambio? Sí, dije sacando una lista doblada de mi bolso. Quiero revisar todos los pagos automáticos. Hoy limpiamos la casa. Mi cuenta personal solo debe reflejar mis gastos personales. Pasamos más de una hora revisándolo todo, cancelando pólizas de seguro, terminando pagos de servicios, cancelando suscripciones. Cada clic del mouse de Robert rompía otra cadena que me había estado atando. Me sentí más ligera, más libre. Al salir del banco, mi teléfono vibró. Una notificación de la aplicación bancaria. Transacción rechazada en Starbucks. Motivo, tarjeta bloqueada. Miré la pantalla y estallé en carcajadas justo allí en la acera. La gente se volvió a mirar, pero no me importó. 10:38 de la mañana.
El primer golpe había aterrizado perfectamente. La guerra silenciosa había comenzado, y el enemigo acababa de darse cuenta de que se había quedado sin municiones. Guardé mi teléfono y caminé hacia mi auto con el paso de alguien que tiene el control total. Era un buen día para ser Emily. De vuelta en la oficina de la empresa, el teléfono sobre mi escritorio zumbaba como un insecto atrapado, con el nombre de Isen parpadeando en la pantalla. Dejé que sonara una vez, 2, 3 veces. No por crueldad, sino por principio. Años de maternidad y gerencia me habían enseñado que el silencio puede enseñar más que 1000 palabras. Especialmente a quienes se han acostumbrado a respuestas inmediatas ante cada chasquido de sus dedos. Estaba en la oficina principal de Royal Banquets, rodeada por el aroma del café tostado y el éxito silencioso. A través de la pared de vidrio, observé a mis empleados moverse con gracia practicada, cargando cajas de productos, revisando mantelería, confirmando rutas de entrega. Era mi mundo, uno de orden, esfuerzo y resultados. Un mundo que Madison nunca entendería porque creía que el dinero simplemente aparecía en una cuenta bancaria como hongos después de la lluvia. Tomé un sorbo de té de manzanilla, dejando que el calor calmara mi garganta. El teléfono vibró de nuevo, un número desconocido. Probablemente el gerente de la tienda donde su tarjeta había sido rechazada. Casi podía imaginar a Madison en su ropa de gimnasia de diseñador, gafas de sol en la cabeza, haciendo una rabieta en el mostrador mientras la gente esperaba en fila detrás de ella. La vergüenza pública, una maestra dura pero efectiva. Cuando la llamada terminó y la luz del buzón de voz parpadeó, supe que era hora de la fase 2. Presioné el intercomunicador. Lucía, si mi hijo llama, transfiérelo a mí, pero no de inmediato. Dile que estoy en una reunión con el proveedor de mariscos y que podría no estar disponible. Hazlo esperar 3 minutos. Entendido, señora. Emily, dijo en su tono perfectamente profesional, que valía su peso en oro. Me levanté y miré por la ventana. Un camión de entrega salía del estacionamiento, con el logo de mi empresa brillando en el costado, una corona dorada encima de una bandeja plateada. El orgullo se hinchó en mi pecho. Todo lo que tenía delante había sido construido por mis propias manos, cada ladrillo, cada banquete. Y pensar que una vez me sentí pequeña en la casa de mi hijo, qué tontería. El valor de una persona no se mide por la etiqueta en sus zapatos, sino por el camino que ha recorrido. El teléfono sonó. Lucía estaba cronometrando a la perfección. Conté en silencio. 1, 2, 3 minutos, luego contesté lentamente. CEO de Royal Banquets al habla. Mamá, por fin contestaste. La voz de Isen era tensa, apresurada, con eco como si estuviera escondido en el baño de su oficina. He estado llamando durante media hora. Algo anda mal con el banco. Madison está llorando. Su tarjeta fue rechazada en la cafetería. La gente la miró como si fuera una criminal. ¿Sabes algo de esto? Qué desafortunado, dije con calma. A veces los sistemas bancarios fallan o la banda magnética se desgasta. No, mamá, ella llamó al banco ahí mismo. Dijeron que la titular principal la canceló. ¿Lo hiciste tú? Hice una pausa de unos segundos, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Sí, Isen, lo hice. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos avisaste primero? Madison tuvo que salir avergonzada. Eso fue cruel. Isen, cálmate, dije con firmeza. ¿Recuerdas nuestra conversación de ayer? Ustedes dos dijeron que querían su propio espacio, su independencia, sin interferencia mía. Bien. La independencia es un paquete completo. No puedes ser independiente en tu agenda y dependiente en tu billetera. Es un malentendido, tartamudeó.
Solo queríamos decir tal vez no vengas todos los domingos, no cortarnos financieramente. Su razonamiento ingenuo casi me hizo reír. Isen, lo he pensado bien. Madison lo dijo claramente. No quiero a esa vieja aquí. Las palabras tienen peso, hijo. Y las acciones tienen consecuencias. Si quieren independencia, respetaré eso. La tarjeta suplementaria era para emergencias familiares, no para lates de 10 pesos o spas de lujo. Lo escuché tragar con dificultad. Claramente, nunca había revisado los estados de cuenta. Pero mamá, es demasiado repentino. Madison está furiosa. Dice que estás haciendo esto por despecho. No es despecho. Es gestión financiera. Hablando de eso, el jardinero, el señor Anderson, ya no vendrá. Si quieren mantener ese césped, tendrán que pagarlo ustedes mismos o cortarlo ustedes mismos. Vamos, mamá. Trabajo todo el día. Madison no puede cortar el césped. Bueno, entonces en unas semanas tendrán un precioso bosquecito creciendo ahí afuera. Su decisión. Bienvenidos a la vida real, Isen. Colgué antes de que pudiera protestar. Una ola de alivio me invadió como quitarse un abrigo pesado en medio del verano. Toda la mañana transcurrió pacíficamente. Revisé el menú, aprobé presupuestos y probé la nueva salsa chipotle que mi chef principal acababa de crear. El sabor picante despertó todos los sentidos. Me sentí viva, alerta, y finalmente había redibujado los límites. Alrededor de la tarde temprana, mi teléfono vibró con un mensaje. Cambio de plan de servicio para la cuenta que termina en 90B completado. Paquete básico ahora activo. Sonreí. El costoso plan premium con cientos de canales internacionales e internet ultrarrápido ahora se había convertido en el plan básico, solo lo suficiente para noticias y revisar correos. Imaginé a Madison sentada en la sala de estar intentando transmitir su programa favorito, viendo el círculo de carga infinito que nunca terminaba. Ya al café, al jardín y al entretenimiento, estaba pelando sus capas de lujo una por una como una cebolla, sabiendo que cada capa picaría un poco más. A las 4 de la tarde, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Isen entró, luciendo desaliñado, con la corbata torcida, el cabello hecho un desastre, sudor en la frente. Había dejado el trabajo a mitad del día, algo que nunca había hecho antes. Necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta de golpe y dejándose caer pesadamente en la silla frente a mí. Parecía un niño regañado. Buenas tardes, hijo. ¿Quieres agua? Te ves exhausto. No, mamá. Quiero saber qué está pasando. Llegué a casa para el almuerzo. Madison está en pánico. El internet está caído. La señora de la limpieza no apareció. La casa es un desastre después de la fiesta del fin de semana. Luego el correo del seguro del auto dijo que la tarjeta de pago fue rechazada. Me recosté en mi silla de cuero, con los dedos entrelazados. Te lo dije, Isen. Estoy reorganizando mis finanzas. Cortando gastos innecesarios. ¿Gastos innecesarios? Esa es mi vida, mamá. Nuestra vida. Exacto, dije con calma. Tu vida. Y eres un arquitecto con buenos ingresos. Es hora de que aprendas a pagar por tu propia vida. ¿Por qué una mujer jubilada como yo debería pagar por limpiar tu desastre y la conexión Wi-Fi de tu esposa? Lo miré. Se estaba frotando la frente con confusión. Porque siempre ha sido así. Porque tú querías. Porque eres mi madre y se supone que debes ayudar, dijo suavemente. Ayudar significa dar una mano cuando alguien cae. Isen, lo que he estado haciendo es cargarte en mi espalda para que tus pies nunca toquen el suelo.
estoy cansada ahora. Me duele la espalda y también el corazón. Isen bajó la cabeza, en silencio. El eco de los gritos de Madsen todavía flotaba entre nosotros. Ella no debería haberte gritado. Lo sé. Ya hablé con ella. ¿Hablaste? ¿O ella también te gritó porque no tomaste su lado? Pregunté, tocando el nervio. Isen no dijo nada. Escucha, Isen, las cosas van a cambiar y rápido. Tienes esa cena con tus inversionistas el miércoles, ¿verdad? Sus ojos se abrieron, y su rostro perdió el color. Dios mío. La cena. Mamá, por favor dime que todavía se va a hacer. Le prometí a mi jefe que me encargaría de todo. Le dije que tú eres dueña de la mejor empresa de catering de la ciudad y que los impresionaríamos. Necesito esa cena para conseguir la promoción. Lo recordaba perfectamente. Hace 2 semanas, Isen prácticamente me había ordenado preparar un menú de 5 platos para 8 invitados. Langosta, carne prime, vino importado, todo a cuenta de mamá, como siempre. Ah, sí, la cena, dije, buscando en el cajón de mi escritorio. Acabo de revisar el presupuesto. Le entregué el papel con el logo de mi empresa, cada ítem de costo claramente listado. Las manos de Isen temblaron mientras leía, deteniéndose en el número final. 25,000 pesos. Susurró. Mamá, tú siempre lo cubres. Esto es para mi carrera. Isen, World Banquets es un negocio. Tengo empleados, proveedores, facturas de electricidad, renta del almacén. No puedo seguir regalando mi trabajo a personas que ya no me respetan. Si quieres reservar el evento, necesito el 50% hoy y el saldo antes de que se sirva el primer plato. No tengo 25,000 pesos, Isen. Acabo de terminar de pagar el SUV de Madsen. Mi cuenta está vacía. Entonces que Madsen cocine, dije fríamente. O pidan pizza. Estoy segura de que tus inversionistas lo encontrarán creativo. Isen me miró como si fuera una extraña, y en cierto modo lo era. La madre de corazón blando había desaparecido. Esa mujer había muerto en el almuerzo del domingo, asesinada por la ingratitud. ¿Me estás castigando?, preguntó Isen con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Esto no es castigo, dije con firmeza. Es una lección de vida real, y durará hasta que aprendas lo que necesitas aprender. Tienes hasta las 6 de la tarde para enviar el depósito. De lo contrario, asumiré que has elegido otra opción. Abrí un cajón y saqué una copia del contrato de arrendamiento de la casa. Ah, y una cosa más. Como el internet está caído, dile a Madsen que comience a limpiar y empacar las cosas que no necesita. ¿Qué? Isen se levantó de un salto, tirando la silla. ¿Nos estás echando? Esa es mi casa. No, Isen, esa es mi casa. Tú solo vives allí. Y acabo de revisar el contrato de arrendamiento. Tiene algunas cláusulas muy interesantes sobre respetar a la dueña de la propiedad, cláusulas que parece que hemos olvidado. No los estoy echando hoy ni mañana, pero renegociaremos los términos. Vivir gratis en una mansión mientras le gritas a la dueña que no es bienvenida. Esas dos cosas no pueden coexistir, ni legal ni moralmente. Isen se quedó congelado. Por primera vez, se dio cuenta de que toda su vida colgaba de un hilo que yo sostenía, y Madsen, con su arrogancia, acababa de cortar ese hilo ella misma. Tengo que irme, murmuró, retrocediendo hacia la puerta. Necesito encontrar la manera de cubrir esa cena. Buena suerte, hijo. Cierra la puerta al salir. Isen salió de mi oficina con aspecto perdido. Lo observé a través del vidrio mientras se alejaba, arrastrando los pies, sacando su teléfono, probablemente llamando a Madsen.
Me quedé sentada, rodeada de silencio. No estaba feliz, pero sentía un profundo sentido de justicia. Ellos intentaron borrarme de sus vidas. Sin embargo, ahora mi presencia perduraba en cada tarjeta rechazada, cada habitación desordenada, cada pantalla oscura, cada plato vacío. Mi teléfono vibró con un mensaje de voz de Madison. Lo reproduje. Su voz estaba tensa, luchando por sonar dulce. Señora Emily, debe haber algún malentendido. Isen dijo que estás molesta por lo del domingo. Solo estaba estresada. No quise decir lo que dije, pero por favor no nos hagas esto. Necesitamos la tarjeta y la cena del miércoles es realmente importante. Por favor, somos familia. Lo escuché 2 veces. Somos familia. Qué curioso cómo esa frase solo aparecía cuando necesitaban algo. Cuando me excluían de sus eventos, yo era la vieja. Cuando era hora de pagar, de repente era familia. No respondí. Simplemente borré el mensaje. Revisé el reloj, 5 de la tarde, 1 hora antes de que el banco cerrara y antes del plazo del depósito. Caminé hacia la ventana viendo cómo el atardecer proyectaba tonos naranja y lavanda sobre la ciudad. Mañana era martes. Planeaba visitar la oficina de bienes raíces para revaluar la casa en Maple Street. Si querían jugar a ser dueños del mundo, tendrían que aprender cuánto cuesta alquilar ese mundo. Esto ya no era una guerra fría. Era una lucha por la dignidad, y yo sostenía todas las palancas que importaban. Isen y Madison apenas comenzaban a darse cuenta de que habían despertado a un gigante que una vez dormía tranquilamente en su cocina, y ese gigante tenía hambre. Mientras recogía para salir de la oficina, pensé en la cena del miércoles. Si no pagaban, esa langosta se sentaría en mi propia mesa de comedor, acompañada de una copa fina de vino blanco, mi brindis a la soledad sabiamente gestionada, en lugar del falso afecto familiar. La puerta de la oficina se cerró detrás de mí con el clic sólido de una cerradura. Mañana, la lección continuaría. La noche del miércoles llegó cargada de tensión lo suficientemente espesa como para opacar el aroma del bisque de langosta que los chefs estaban sirviendo. Isen había transferido el 50% del depósito el lunes exactamente a las 5:55 de la tarde. No pregunté de dónde venía el dinero, pero el reloj suizo que alguna vez presumía había desaparecido. Tal vez había sacrificado lujo por necesidad. Yo estaba en su casa no como la suegra que toleraban, sino como la CEO de Royal Banquets. Llevaba un traje negro, una blusa de seda marfil y mi placa con el nombre prendida en la solapa. De pie junto a la puerta de la cocina, mi postura era recta, profesional. Mi equipo, 4 meseros y 2 asistentes, se movía en perfecta coordinación. La casa era un caos, oculto bajo una superficie brillante. 2 días sin limpieza, y Madison no había levantado un dedo. El polvo se pegaba a los zócalos. La basura rodaba bajo las sillas. Había tenido que ordenar una limpieza de emergencia del área del comedor y el baño, no para ayudarlos, sino para proteger la reputación de mi empresa. Aunque la comida fuera impecable, un lugar sucio podía destruir mi credibilidad. Agregué la tarifa de limpieza a su factura final, parte del saldo que aún debían. Desde mi posición, observé a los invitados, 3 empresarios del norte. Voces profundas, risas fuertes, disfrutando del vino tinto que yo había seleccionado personalmente. Isen reía torpemente, sirviendo rellenos con manos ansiosas. Madison intentaba mantener la compostura, vestida con un elegante vestido azul profundo, pero su sonrisa era frágil, como vidrio a punto de romperse. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, ella apartaba la mirada mitad temerosa, mitad enfadada. Sabía que yo controlaba todo, desde el momento de los platos hasta el levantamiento de las copas, y odiaba esa dependencia con cada fibra de su ser. Señora.
Emily, Marquez, mi mesero principal, se acercó en silencio. La señora Madison quiere abrir el champán ahora antes de la cena, pero usted dijo que esperáramos hasta el postre. Mantén el plan, dije con firmeza. Es champán francés, la reserva especial. Si lo beben ahora, estarán demasiado ebrios o cansados cuando comience el negocio. Solo dile que es una instrucción directa de la directora para asegurar el maridaje perfecto. Marcus asintió y fue a transmitir el mensaje. Desde el otro lado de la habitación, Madison me fulminó con la mirada, con los labios apretados hasta quedar blancos. Antes habría cedido, pero no esta noche. El verdadero cliente era Isen, y el objetivo era el contrato, no los berrinches de su esposa. La cena se desarrolló como un ballet coreografiado. El carpaccio de res con aceite de trufa recibió elogios. El bisque de langosta los hizo cerrar los ojos de placer. El plato principal, filet mignon con salsa de hongos morel y espárragos jóvenes, estaba cocinado a la perfección. Supervisé cada plato, asegurándome de que la presentación cumpliera con los estándares de alta cocina. Mientras los invitados discutían márgenes de ganancia, salí a lavarme las manos. De regreso, me encontré con Madison en el estrecho pasillo. Ella estaba bloqueando mi camino, claramente esperando. Necesitamos hablar, dijo con brusquedad. La fachada cortés había desaparecido. Esta era la misma mujer enfadada que me había gritado el domingo. Buenas tardes, Madison, dije, con tono helado. Si se trata de la cena, el postre se servirá en 5 minutos. No finjas que eres mi empleada, siseó, temblando de rabia. Eres mi suegra. Esto es una locura. Cancelaste mi tarjeta, despediste a la señora de la limpieza, cortaste el internet. Ni siquiera puedo ver una película. ¿Qué clase de venganza retorcida es esta? La miré con una calma tan firme que la hizo retroceder. Lentamente, ajusté mi placa con el nombre. Esto no es venganza, Madison. Es reestructuración financiera. Y te sugiero que mantengas un tono profesional cuando me hables. Mi personal puede oírte, y es inapropiado que una clienta ataque a la directora durante un evento. Isen va a echarte. Lo juro, dijo, con los ojos brillando por lágrimas de ira. Nos iremos de este lugar. Sonreí. El tipo de sonrisa que silencia una habitación. Una sonrisa pequeña, casi invisible. Podemos discutir eso más tarde. Por ahora, discúlpame. Tengo un soufflé de chocolate que probar antes de que se sirva. Pasé junto a ella con calma y regresé a la cocina. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por exaltación. El as ya estaba en mi maletín. El postre fue el final perfecto. Los inversionistas estaban encantados. Los aplausos subían desde el comedor. Isen entró, con la cara radiante de alivio. Mamá, les encantó, susurró emocionado, echándome los brazos alrededor. Van a firmar. Dijeron que todo estaba perfecto. Gracias. ¿En serio? Gracias. Lo dejé abrazarme, sintiendo como su cuerpo se relajaba. Por un momento fugaz, vi al niño pequeño que una vez fue. Pero luego recordé el reloj desaparecido, la tarjeta bloqueada y los gritos de su esposa. El amor maternal en mí todavía estaba allí, pero la madre indulgente había desaparecido. Estoy orgullosa de ti, Isen. Todo se manejó de manera profesional. Ahora ve a terminar con tus invitados. Cuando se vayan, necesitaré que firmes el informe de servicio, y hay algo importante que necesitamos discutir. Isen vaciló, con sospecha parpadeando en sus ojos. Pero la victoria lo había ablandado. Claro, mamá. Vuelvo enseguida. Una hora más tarde,
la casa estaba en silencio. Los invitados se habían ido, llevándose la promesa de un gran acuerdo para Isen. Mi personal había limpiado. La cocina estaba impecable. El camión estaba cargado. Les dije que se adelantaran, que yo conduciría a casa sola. Sola en la cocina, me senté a la mesa con mi maletín de cuero. Escuché los pasos de Isen y Madison acercándose. Se veían cansados pero satisfechos, con el aire de triunfo todavía sobre ellos. Madison sostenía una copa de champán, con las palabras ligeramente arrastradas por el alcohol. Bueno, señora Emily, dijo, con los labios curvándose en una sonrisa presumida. La cena fue un éxito. Supongo que aquí es donde esperas un gracias para que todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Tuviste tu pequeño espectáculo de poder. Probaste quién manda. Entonces, ¿recuperamos nuestra tarjeta mañana? Necesito hacerme las uñas. Mira esto. Isen se sentó frente a mí, aflojando su corbata, con aspecto de hombre esperando una bandera blanca. Mamá, de verdad, gracias. Nos salvaste. Sé que metí la pata. Madison se pasó de la raya, pero ya se acabó, ¿verdad? ¿Podemos hacer las paces? Abrí lentamente mi maletín. El clic metálico resonó en el silencio. Saqué 2 carpetas azules idénticas. Sí, la cena ya está pagada, dije, colocando ambas manos sobre los documentos. Me alegra que el acuerdo haya salido bien. Demostraron que pueden salir adelante cuando están acorralados. Pero no vamos a hacer las paces. Y no, Madison, la tarjeta de crédito nunca se reactivará. La sonrisa de Madison desapareció. Isen se enderezó. ¿Qué quieres decir con nunca, mamá? Las tarjetas de negocios son para empleados y socios de confianza. Ustedes no son ninguno. Son familia, personas que amo, pero financieramente son una inversión de alto riesgo. No tenemos efectivo, espetó Madison. Isen gana, pero gastamos mucho. Necesitamos tu ayuda. Lo que necesitan, respondí con calma, es aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Pero no es por eso que pedí esta reunión. Deslicé las carpetas sobre la mesa. Estos son nuevos contratos. Isen abrió el suyo, con las manos temblando. ¿Contratos para qué? Acuerdos de arrendamiento, dije suavemente. Como saben, o eligieron olvidar, esta casa legalmente me pertenece. Han estado viviendo aquí sin pagar renta temporalmente. Pero como me gritaron el domingo pasado que la vieja no es bienvenida, he decidido terminar ese acuerdo. Madison soltó una risa amarga. ¿Nos estás echando? ¿A tu propio hijo y nuera? ¿Qué clase de persona hace eso? Nadie está siendo echado, dije con calma, señalando los documentos. Léanlos. Estos son contratos de arrendamiento oficiales. Si quieren seguir viviendo en esta casa, en esta comunidad cerrada, con este jardín, entonces háganlo como inquilinos. Isen hojeó el papel y se congeló en el número. Su rostro perdió el color. 4.500 pesos al mes. Ese es el precio de mercado, hijo. Incluso les di un 10% de descuento familiar. Una casa como esta en Maple Street normalmente se alquila por 5,000 pesos. ¿Has perdido la cabeza?, gritó Madison, derramando champán sobre la mesa. No tenemos 4.500 pesos libres cada mes. Eso es casi la mitad del salario de Isen. Entonces ajusten su presupuesto, respondí con calma. Menos etiquetas de diseñador, Madison. Vendan ese SUV que gasta mucha gasolina y compren algo más pequeño. Coman en casa en lugar de restaurantes. Matemática simple. Ingresos menos gastos. Si es negativo,
reduzcan gastos. No voy a firmar esto. Isen golpeó el contrato sobre la mesa. Esto es abuso. Soy tu hijo. He trabajado toda mi vida para hacerte sentir orgullosa, y ahora me cobras renta como a un extraño. Me levanté. Mi sombra se extendió sobre la mesa. Has trabajado para ti mismo, Isen, y estoy orgullosa de ti. Pero no trabajaste para esta casa. Esta casa se compró con 40 años de levantarme antes del amanecer con manos quemadas y noches sin dormir. Y dejaste que tu esposa me gritara bajo su techo. Me volví hacia Madison, cuyo rostro se torció de miedo y furia mientras su mundo brillante comenzaba a desmoronarse. El respeto no tiene precio, pero un techo sí. Luego continué, tienen dos opciones. Una, firmen el contrato ahora, paguen el depósito y el primer mes de renta para el viernes. 2. Tienen 30 días para mudarse y encontrar un lugar que se ajuste a su presupuesto.